Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial. El día de hoy vamos a realizar una ingeniera y pues vamos a hacerlo con este diseño. Así que yo le voy a compartir el paso a paso y vamos a realizar juntos este nuevo proyecto en el cual les comento los materiales que voy a usar o por el cual estoy usando en este momento. Estoy iniciando por los zapatitos de la ingeniera, en el cual estoy utilizando lo que es el hilo de algodón, el más conocido como quesito, en color marrón, y también estoy utilizando este material que es Silvia algodón. Entonces estos colores o estos tonos lo estoy utilizando para poder realizar esta ingeniera, así que voy avanzando con un zapatito y la parte de las piernas o el pantaloncito ya lo estamos realizando, así que vamos a realizar en este momento, vamos a dar inicio lo que es el paso a paso. Y también asimismo te invito a que te suscribas a mi canal, me dejes en tu like, me dejes tu comentario para saber que te ha gustado nuestros proyectos que venimos realizando, y asimismo también no olvides de seguirme en mis redes sociales. En Instagram y TikTok me encuentras como Amigurumi Yaori. Y pues bien, te voy a mostrar a continuación o vamos a realizar el paso a paso de esta preciosa ingeniera. Y comentarles que estoy tejiendo con un crochet número 1.75. Ustedes pueden tejer con el crochet de su preferencia. La medida del hilo que estoy utilizando es más o menos entre 1 milímetro a 1,5 milímetros. Recuerden que el tamaño de sus amigurumis es dependiendo con el hilo con el que tejan ustedes, y también qué tan ajustado o flojo ustedes tejan cada proyecto. Voy a realizar en este momento y vamos a iniciar con la parte de los zapatitos, y vamos a tomar lo que es un anillo mágico en el cual vamos a ingresar 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Jalamos. Una vez que jalamos, vamos a realizar en la fila número 2, vamos a realizar 8 aumentos durante 8 veces hasta poder culminar con 16 puntos bajos. Ahora vamos a continuar con la fila número 3. En la fila número 3 vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Recuerden, es un punto bajo y un aumento. Esta secuencia la vamos a repetir durante 8 veces hasta poder culminar con 24 puntos bajos. Muy bien, ya me encuentro en la fila número 3. Ahora voy a continuar con la fila número 4, 5, 6 y 7. Voy a tejer los 24 puntos. Es decir, que desde la fila número 4 a la fila número 7 tejemos solamente los 24 puntos bajos. Así que vamos a realizarlo estas filas.
Me encuentro ya en la fila número 7, entonces en esta fila, el número 7, vamos a colocar lo que es un marcador. Ustedes pueden colocar el marcador de su preferencia, si no, también pueden colocar un hilo de diferente color y funciona también de igual forma como marcador. Entonces vamos a realizar lo que es una secuencia de dar forma al zapatito, por el cual vamos a tejer 4 puntos bajos. Acá tengo 1, 2, 3, 4 y procedo con las disminuciones. Aquí vamos a realizar 8 disminuciones. Ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y luego finalizo solamente con los puntos que me quedan de 1, 2, 3 y 4. Entonces inicio con 4 puntos bajos, 8 disminuciones y 4 puntos bajos. Una vez que realizo esa secuencia, entonces ahora vamos a continuar con la siguiente fila. Retiramos el marcador y ahora vamos a tejer en esta fila, que hablaríamos la fila número 8, nos estaríamos quedando con 16 puntos bajos. Entonces ahora vamos a tejer desde la fila número 9 hasta la fila número 12, vamos a tejer los 16 puntos bajos. Una vez que llegamos a la fila número 12, entonces tomamos lo que es relleno y vamos a ingresar al zapatito. No vamos a ingresar mucho porque recuerden que vamos a ir rellenando conforme vamos avanzando con el tejido, vamos a ir rellenando. Y ahora, entonces, una vez que ya ingresamos al relleno, estamos en la fila número 12. Ahora vamos a continuar con la fila número 13. Y en esta fila vamos a hacer aquí ya un cambio de color. Entonces acá tomamos lo que son las 2 hebras. Tomamos las 2 hebras y hacemos lo que es un cambio de color. Estaríamos cambiando a este color que es tipo jean y vamos a tejer una sola hebra, solamente los 16 puntos bajos. Ahí iniciamos con un punto. Una vez que iniciamos, este marrón lo cruzamos porque lo vamos a dejar ahí para hacer el bordecito, y ahora vamos a tejer toda la vuelta solamente una sola hebra, escondiendo esta que ven aquí. Es 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16.
Entonces, una vez que ya realizo la fila número 13, los 16 puntos bajos por una sola hebra, ahora pues vamos a tejer desde la fila número 14 hasta la fila número 24. Se teje todas estas filas los 16 puntos bajos. Así que vamos a realizarlo. Nos encontramos ya en la fila número 24. Ahora vamos a ingresar lo que es el relleno. Vamos a ir ingresando con una tijera, o ustedes pueden colocar de la forma como ustedes más prefieran. Ahí voy teniendo lo que son las dos piernitas. Y pues como hemos dejado aquí lo que es este hilo color marrón, ahora vamos a hacer lo que es el bordecito del zapatito. Y vamos a hacer así, de esta forma. Vamos a hacer todo este borde, solamente lo vamos a trabajar con puntos bajos. Entonces tomamos este bordecito y lo vamos trabajando hasta el final. Aquí llegamos lo que es a nuestro punto de inicio, y en el cual simplemente unimos con un punto deslizado. Al unir con un punto deslizado, ahora vamos a esconder este hilo que nos queda. Con una aguja escondemos así, y una vez que ya lo escondemos por varios lados, entonces simplemente tratamos de poder cortar el hilo. Una vez que ya contamos con la pieza ya tejida, entonces vamos a tejer dos iguales, y recuerden que una cortamos el hilo pequeño y en la otra ya no cortamos el hilo. Entonces, como yo ya he realizado la primera, ahora en la segunda pierna ya no he cortado el hilo, y lo que vamos a realizar en este momento es en la fila número 25. Y en esta fila número 25 lo que vamos a tejer son 3 puntos bajos. Ahí vamos a tejer en este momento en la misma pierna 1, 2, 3, y una vez que realizamos 3 puntos bajos vamos a hacer 2 cadenas, 1 y 2 cadenas para hacer la unión. Y hacemos lo mismo aquí, 1, 2, 3, y aquí vamos a unir con la siguiente piernita. Entonces unimos ahí en esta fila que sería la 25, y ahora vamos a tejer los 16 puntos bajos de esta pierna. Ahí tengo 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Entonces ya tejí los 16 puntos bajos de la piernita. Ahora voy a tejer las dos cadenas que he realizado. Y acá tengo una cadena y acá tengo la otra cadenita. Entonces acá de estas dos cadenas me salen 2 puntos bajos. Y vamos a tejer de la siguiente pernita nuevamente los 16 puntos bajos. Ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Ya hice mis 16 puntos bajos y ahora voy a hacer las dos cadenitas, los dos puntos bajos. Acá hablaríamos de un punto bajo y acá hablaríamos de la siguiente cadenita, que hablaríamos de un siguiente punto bajo. Ahí. Entonces en esta fila número 25 quiere decir pues que estamos finalizando con 16 puntos bajos de una pierna, 2 puntos bajos, 16 puntos bajos y 2 puntos bajos. En total estaríamos contando con 16 más 16 son 32 puntos, más 2, 34, más 2, 36 puntos bajos. En total en esta fila 25 yo voy a finalizar con aproximadamente 36 puntos bajos. Ahora voy a tejerlos la fila número 26, la fila 27, 28 y 29. Voy a tejer estas 4 filas los 36 puntos bajos. Así que vamos a realizarlo estas 4 filas. Y ahora ya nos encontramos aquí, estamos en la fila número 29 y vamos con el avance de esta forma. Así que vamos en este momento a hacer aquí un cambio de color, en el cual vamos a cambiar al color blanco. El color blanco lo voy a ir trabajando de igual forma con el hilo de algodón que hablamos del quesito. Entonces aquí yo estoy haciendo lo que es mi cambio de color. Este es mi hilo blanco, que es más conocido como quesito o hilo de algodón, en una sola hebra, y en el cual paso. Y ahora sí, recuerden, mientras vamos tejiendo vamos ingresando lo que es el relleno y voy a tejer una sola hebra. Entonces aquí, una vez que hago mi cambio de color, voy escondiendo las dos hebras. Ahí estoy escondiendo y vamos a esconderlo hasta el final. Una vez que ya llegamos a una medida más o menos donde ya hemos escondido, cortamos el hilo de diferente color y ahora solamente vamos a tejer los 36 puntos bajos, toda esta fila por una sola hebra.
Y ahora continuamos con la siguiente fila, que hablamos de la fila número 31. En esta fila lo que vamos a realizar es, vamos a tejer lo que son 4 puntos bajos y vamos a proceder con una disminución. Ahí tengo 1, 2, 3, 4 y procedo con una disminución. Nuevamente hacemos 4 puntos bajos. Ahí tengo 1, 2, 3 y 4. 4 puntos bajos y una disminución lo vamos a repetir durante 6 veces hasta podernos culminar con 30 puntos bajos. Así que vamos a realizarlo toda esta fila. Así es como finalizo esta fila, que hablaríamos de la fila número 31 con 30 puntos. Y ahora solamente vamos a tejer el alto para poder en este caso unir los brazos. Muy bien, aquí lo que hemos realizado, hemos ingresado lo que es el relleno a las piernitas y también comentarles que he tejido con el color blanco. He tejido desde la fila número 32, 33, 34, 35 y 36. Se ha tejido estas filas los 30 puntos. Ahora vamos a tejer la fila número 37 y en esta fila vamos a hacer una secuencia diferente, en el cual vamos a llegar a esta esquina y vamos a hacer reducciones en cada costado. Entonces aquí tejo 1, 2, 3, 4 puntos bajos y procedo con una disminución. Y ahora tejemos hasta llegar al otro extremo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y aquí procedemos con la disminución. Y luego tejemos hasta finalizar esta fila, que sería hasta donde hemos iniciado. Tejemos los puntos que nos quedan. Quiere decir que en esta fila nos estamos quedando con 28 puntos bajos. Hemos llegado aquí a nuestro punto de inicio con 28 puntos bajos. Recuerden, conforme vamos tejiendo, vamos realizando lo que es el ingreso de relleno. Luego hemos tejido 3 filas más, que hablamos de la fila número 38, 39 y 40. Hemos tejido los 28 puntos. Entonces hasta aquí hemos avanzado con el cuerpito.